Pero ahora, si llegara una persecución religiosa, sabemos que incluso nos quitarían todas las Biblias, lo sabemos. Por eso cuando vamos a Filipinas o prisiones, repartimos Biblias en Pakistán o en cualquier otro lugar. La razón por la que distribuimos Biblias es porque antes de que llegue esta persecución global, debemos grabar profundamente la palabra en nuestro interior y echar raíces para que la palabra esté grabada en nuestro corazón y así nuestra fe no se tambalee en el futuro. Por eso estamos repartiendo tantas Biblias. Pero de la misma manera como eso también podría pasarnos a nosotros, debemos echar raíces de diversas formas. Ahora, si pensamos en cómo prepararnos financieramente durante los próximos 4 o 5 años, antes de que llegue la persecución, vale la pena reflexionar sobre ello. He tomado algunas notas y debemos asegurarnos de tener efectivo y algunos activos tangibles. Efectivo y activos tangibles, es decir, hay personas que son ricas en bienes raíces, pero no tienen nada de efectivo, ¿verdad? Creo que sería bueno que nos preparemos teniendo algo de efectivo. Por eso debemos minimizar nuestra dependencia de los bancos. Si dependemos mucho de ellos y dejamos dinero, si el banco cierra por decisión oficial, no podremos sacar nuestro dinero. Más que necesitar el dinero, crece la frustración y el desamparo y eso genera más resentimiento. ¿Recuerdan cuando Banco Tomate cerró y nadie pudo sacar su dinero? Fue un gran caos. Entonces, cuando las personas sufren pérdida, si pierden 100 o 500 millones de wones, lo que más duele no es solo perder dinero, sino injusticia, frustración y rabia al ser despojados. Debido a esto, no solo morimos espiritualmente, sino que también nuestra vida física se ve afectada. Así que sería bueno que tomen nota y oren para asegurarse de tener algo de efectivo y activos tangibles a mano. Debemos minimizar nuestra dependencia de los bancos y además desarrollar nuestra capacidad de autosuficiencia. Por ejemplo, cultivar un huerto o purificar el agua para que sea potable. La vez pasada, cuando el pastor Seol Bayahib vino a nuestra reunión de Sadhu Sunday, mencionó que Satanás está atacando nuestro río Han de esa manera. ¿Recuerdan? Por eso, sería bueno que nosotros mismos nos preparemos durante algunos años, aunque sea de manera adicional, minimizando cosas como las instalaciones de purificación de agua, almacenando combustible y aprendiendo técnicas de supervivencia. Y también, por favor, almacenen algunos productos de primera necesidad. Mi hermano ha estado comiendo alimentos almacenados durante casi un año y ahora realmente se acerca ese momento. En Estados Unidos, como el territorio es tan grande, es fácil conseguir grandes almacenes como los de almacenamiento y guardar muchas cosas, pero en nuestro país eso no existe y la mayoría vivimos en apartamentos. Así que, ¿qué deberíamos hacer, Dios? Por ejemplo, si ustedes trabajan duro y logran comprar una casa abandonada o un pequeño terreno en el campo, ¿no podrían entonces construir allí algo como un almacén y guardar sus cosas escondidas? Cosas como plantas secas, secar helechos, secar calabazas y muchas otras cosas. Creo que Dios les dará la sabiduría para hacerlo. Sería bueno que también prepararan cosas como arroz o fideos y que pensaran en cómo mantener la temperatura adecuada para que no les salgan insectos al arroz. Antes, entre los equipos, hablamos de cosas como el estado de vacío, agua purificada, medicamentos y varias otras cosas. También sería bueno que prepararan artículos para los niños que puedan almacenarse al menos por 6 meses. Además, creo que sería bueno que los cristianos construyeran una red entre ellos para ayudarse a encontrar trabajo y que existiera una comunidad cristiana donde se puedan apoyar mutuamente en cuestiones de supervivencia, empleo y otras necesidades. Antes, entre los cristianos solíamos hacer muchas cosas juntos, pero hoy en día incluso los mismos cristianos no creen en el mundo espiritual de Dios ni en el Espíritu Santo. Hace poco escuché de alguien que en una iglesia enorme, cuyo nombre todos reconocerían, el grupo de jóvenes tiene más de 1000 o incluso 2000 miembros, y allí el pastor les dice que no hablen en lenguas. Hubo un tiempo en que los dialectos estaban de moda, que ya todo eso pasó, que absolutamente no deben hablar en lenguas. Así es como están enseñando ahora. ¿Cómo podríamos sobrevivir si nos unimos con personas así? ¿Recibiríamos aún más persecución? Sí, seríamos aún más perseguidos. Por eso creo que es sumamente importante que formemos una comunidad con personas con las que realmente podamos unirnos, tal como lo hacían en la iglesia primitiva.
Y además debemos seguir desarrollando nuestras habilidades técnicas y artesanales. Por eso, habilidades como carpintería, artesanía, cuidado en el hogar, confección y reparación de ropa, todo eso debemos aprenderlo entre nosotros, porque si llega una situación en la que solo podamos sobrevivir juntos, como en una iglesia subterránea, tal vez piensen que exagero, pero el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Amigos, ¿cuándo llegamos a esta edad? ¿No les parece? Por eso debemos aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado ahora para aprender estas cosas, y si en una familia numerosa cada persona aprende, aunque sea una sola habilidad, ¿no sería increíble, verdad? Y también deben esforzarse por minimizar las deudas. Si ustedes creen con fe, oran y trabajan con empeño, Dios les ayudará a reducir al mínimo cualquier deuda que tengan. Creo que deben recibir mucha sabiduría de Dios para encontrar la manera de asegurar unas finanzas sanas. Así que aunque yo no tenga, pienso que Dios de alguna manera proveerá. Si oro esta cantidad cada día, Dios me ayudará. Sí, eso no funciona. No deben hacerlo de esa manera. La oración es lo básico, pero nosotros debemos recibir sabiduría y estrategias para actuar y hacer lo que nos corresponde. Amigos, por eso también debemos distribuir nuestro fondo de emergencia, esconderlo en diferentes lugares, y si vamos a invertir, hacerlo estratégicamente, siguiendo la guía de Dios para usarlo de manera diversificada. ¿No es así, amigos? Y debido a esta represión, ahora muchos ya no envían a sus hijos a Estados Unidos. Hay muchas personas que están educando a sus hijos en casa, porque como ya les compartí antes, en las escuelas primarias de Estados Unidos ahora hacen que, por ejemplo, una vez a la semana los niños vayan vestidos con ropa del sexo opuesto y cosas así. Aunque yo sea hombre, me hacen ir vestido con ropa de mujer. Y esto no solo pasa en Estados Unidos, también en Canadá, donde ahora tienen una actitud muy favorable hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y si uno dice algo en contra, puede recibir sanciones legales. Por eso las personas que no tienen discernimiento espiritual consideran que aceptar la homosexualidad es algo completamente normal en estos tiempos. De hecho, conozco a muchas personas que son homosexuales, hombres que se han casado legalmente con otros hombres y viven juntos. Son mis vecinos, y como vivimos en un apartamento donde cada uno entra y cierra su puerta, simplemente pensaba que eran dos hombres amigos viviendo juntos, pero no es así. Incluso solo entre las personas que conozco hay muchísimos casos. Así que este tipo de situaciones van a ocurrir cada vez más, y la gente dice que los niños, desde pequeños, ya tenían esa identidad desde que nacieron. La gente intenta interpretar todo esto desde un punto de vista físico o corporal, pero yo creo que en realidad se trata de un ataque espiritual muy fuerte que afecta a toda la familia. Por eso creo que es muy importante que busquen una comunidad donde puedan compartir y apoyarse mutuamente en cosas como productos de primera necesidad, finanzas, trabajo y vivienda. Cuando hagan eso, hay algo más que vi antes y que quiero mencionar. Cuando llegue la persecución religiosa, es importante arraigar profundamente la fe interior, memorizar y grabar completamente la palabra en el corazón. También es fundamental formar comunidades de fe no oficiales. Además, puede llegar un momento en el que no podamos orar en voz alta. Por eso la oración meditativa que aprendimos anoche y la oración de esperar al Señor se volverán aún más importantes en esos momentos. Ahora, incluso en la iglesia, aunque oremos en lenguas, nos dicen que no lo hagamos. Hay muchos lugares donde sucede esto, pero cuando llega la persecución religiosa, por ejemplo, durante la pandemia de COVID, reuní a 20 personas y oramos en lenguas en el piso de arriba de nuestra oficina, y la policía vino de inmediato. A pesar de que estábamos justo al límite de la restricción de 20 personas, nos reunimos para orar, porque en ese momento, cuando en algunas iglesias rociaban spray en la boca y se hablaba mucho sobre las iglesias, justo cuando orábamos, sufrimos represión. Más tarde, descubrí que la persona que nos denunció era cristiana. Así que ahora, cuando alguien no comparte el mismo espíritu, ya no podemos confiar en esa persona. Y cuando llega este momento, evangelizar también se vuelve ilegal. Se convierte en una situación en la que es absolutamente imposible evangelizar. Cuando recibimos el Espíritu del Señor y poder, si no salimos a evangelizar, no podemos manejar solos este fuego inmenso. Cuando vamos a estaciones de metro o lugares así, vemos personas diciendo, ¿creen en Jesús? ¿No entienden a esas personas que hacen eso? ¿Cuán poderosamente desciende el Espíritu de Dios para que estén dispuestos a dejar su vida atrás y predicar al Señor? Si vivimos hasta el final como mártir,
El Espíritu del Señor sigue impulsándonos a predicar, encendiendo fuego, evangelizar, se vuelve ilegal. ¿No sería difícil? Por eso debemos prepararnos desde ahora, antes de que llegue cualquier persecución, y estar firmemente listos para predicar este evangelio y avanzar. Amigos, llegará un momento en que, aunque queramos evangelizar, no podremos hacerlo. Siempre deseo ir a China y predicar el evangelio, pero si llamo a personas en China, si voy ahora, sería un gran problema. No venga. Tampoco es posible ir a Myanmar. Ahora hay guerra civil y si uno predica el cristianismo, se mete en serios problemas. Todo esto se va acercando poco a poco y llegará un mundo en el que, aunque queramos predicar el evangelio, no podremos hacerlo, amigos. Y preparen lugares de refugio y escondite. En estos casos, los lugares de refugio y escondite, al final, significan que debemos formar nuestra propia comunidad. No es solo uno o dos de ustedes. Cuando vinimos con Peter hablamos de esto con mucho detalle, ¿verdad? Cuando escuchamos lo que preparaban, todos nos sorprendimos. Durante 6 o 7 años compartieron cómo, respondiendo a la palabra de Dios, se prepararon bien con agua purificada y electricidad. Ahora es el momento en que debemos despertar. Amigos, por eso hoy estamos compartiendo esto y es realmente importante que aún así mantengamos la esperanza y nos preparemos sabiamente para superar todas estas tribulaciones, toda esta persecución religiosa y las dificultades crecientes, ¿no? Para que no nos veamos afectados y podamos resolver todo esto con sabiduría. Lo que más me gustaría que cambiaran quienes creen en Dios es esa idea de que si rezan, todo se solucionará. La oración solo abre el camino para poder dialogar con Dios, pero todas las acciones debemos realizarlas nosotros mismos, personalmente. El aprendizaje, la preparación, la planificación de estrategias para nuestro camino, nuestros negocios y todo lo que nos concierne, así como recibir el Espíritu de Dios para superar y abrirnos paso a través de todo eso, son cosas que debemos hacer nosotros mismos. Amigos, por eso, aunque recen mucho y no funcione y se desanimen, yo, aunque he orado así, no sé qué debo hacer. Si siguen así, solo será una lucha perdida una y otra vez. Para que ustedes realmente puedan proteger su vida y la de su familia, deben pedirle a Dios, Dios, dame también la fe que verdaderamente actúa. Sin actuar no se puede vencer. ¿Acaso no se dice que la fe sin obras es una fe muerta? Por eso, cuando oremos durante aproximadamente 1 hora a partir de ahora, reciban de Dios. Dios, ¿cómo debo prepararme para esto en el futuro? ¿Qué debo hacer mientras tanto? No piensen en esta oración como las oraciones que han hecho hasta ahora. ¿Acaso no les vienen pensamientos mientras oran? Si oran en lenguas y les vienen a la mente cosas que han orado antes, cambien de dirección y permitan que el Espíritu los guíe hacia nuevas palabras. No se queden en lo mismo, sino busquen una renovación en su oración. Señor, enséñame cómo debo prepararme muéstramelo. Mientras oran de esta manera, creo que el Señor les derramará estrategias nuevas, ideas, nuevos negocios y cosas sorprendentes. ¿Pueden decir amén? Bien, vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, cuando en estos últimos tiempos volvemos a tomar una decisión y nos acercamos a ti, Señor, en este momento te suplicamos. Señor, que en este momento venga el Espíritu Santo y derrame sobre nosotros ideas y estrategias y que al anotarlas y orar nos des valentía y coraje para avanzar. Y permítenos prepararnos de antemano para todo ello. Señor, tú dijiste que sería tarde si esperamos hasta que llegue el momento para prepararnos, así que desde ahora, mientras avanzamos estratégicamente paso a paso, unge a los que están aquí y a quienes ven este video. Danos estrategias aún más asombrosas y otórganos métodos, habilidades y estrategias cubiertas por la sangre del Señor, de modo que Satanás no pueda percibirlas. Te agradecemos y recibimos todas las ideas y recursos que nos das para que podamos aprovecharlos plenamente y así el reino de Dios se expanda completamente en esta tierra. Señor, mientras oramos te pedimos que te acerques a cada uno de nosotros y nos lo reveles, Padre. Enséñanos qué debemos hacer. Y Padre, cuando oremos, creemos y te agradecemos porque nos darás personas, recursos y todo lo necesario para que podamos anotar y grabar en nuestro corazón cada cosa y así llevarlas a cabo correctamente. Aleluya. Señor, eres digno de ser alabado.
Padre, te agradecemos por todas estas palabras que nos has dado y te damos gracias porque cuando oremos recibiremos valor de ti, Señor, para avanzar contigo. Hemos orado todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.